Señor. La pregunta era la siguiente: ¿cuántas capas ven ustedes en esa figura? Miren, el prisma rectangular de la figura tiene tantas capas separadas por color. ¿Cuántas capas? Escribamos en el chat. Observamos que hay 3 capas por color. Dice, cada capa de un color está hecha de cubos unitarios. ¿Cuántos cubos unitarios tiene cada capa de un cubo unitario? ¿Qué es un cubo unitario? Es un cubo que tiene una unidad de ancho, una unidad de alto y una unidad de profundidad. Miren que este es un sólido en 3 dimensiones. Nosotros habíamos trabajado, ¿cierto? Eso ya lo hemos trabajado por allá en la primaria. Tiene 3 dimensiones. ¿Cuáles son las 3 dimensiones que tiene? Pues tiene un largo, ¿cierto? Tiene un ancho, largo, ancho, ¿cierto? Y tiene, digámosle, una altura. Son 3 dimensiones. Entonces yo tengo el largo, digamos que este es el largo, el ancho, ¿cierto? Digamos que este es el ancho y digamos que esta es la altura. Entonces, un cubo unitario tiene 1 por 1 por 1. Entonces, ustedes me van a decir cuántos van a escribir en el chat, cuántos cubitos conforman la primera 8 cubos unitarios. Ahora sí, miren la tercera pregunta. Dice, ¿cuál es el volumen del prisma rectangular de la figura? Entonces, lo que tenemos que hacer es contar cuántos cubitos en total tiene la figura. ¿Cuántos cubitos unitarios como este que yo pinté aquí, ¿cierto?, conforman esa figura? Escriban el número. ¿Cuántos creen ustedes cubos unitarios como este que conforman esa figura que está ahí? Eso, muy bien. Muy bien, excelente. Entonces, el volumen del prisma rectangular de la figura es 24 unidades cúbicas, ¿sí? Cada cubito de este, como el que yo acabo aquí de colorear, cada cubito de estos conforma, es un cubo unitario. Entonces, lo que yo tengo que hacer acá es contar cuántos cubitos de ese. Entonces, miren, yo tengo, por ejemplo, aquí, vamos a comenzar a echarle un color. A ver, vamos a ver si funciona esto aquí, miren. Este de aquí sería 1, ¿sí o no? Voy a ensayar con 2 colores, a ver, vamos a echarle otro color aquí. Este de acá atrás sería otro, sino que solamente se le ve una carita. Este de aquí sería otro, ¿cierto? Se le ven 2 caras, es un cubito, ya llevamos ¿cuántos? 3. Digamos que este es otro, se le ve una sola cara. Y a este de aquí en la esquina se le ven 3 caras. O sea que serían, ¿cuántos llevamos ahí? 5, ¿cierto? 1, 2, 3, 5. Este sería otro, 6. Este se le ven 2 caras, sería 7. Y estas 2 caras de aquí que acabo de pintar sería 8 caras. Y hagan de cuenta que esa es la tajada de un pastel o una rebanada de un pan. Cuando yo corto la rebanada amarilla y supongamos que quito la primera rebanada, la azul, con rojo la quito de encima, me voy a dar cuenta que me aparecen otros 8. Y en la parte de abajo me aparecen otros 8. Entonces, 8 más 8 más 8 es lo mismo que 8 por 3. Entonces, de ahí sí nos salen entonces las 24 unidades. Nos salen las 24 unidades de acá. Entonces, eso es, muchachos, determinar el volumen de un sólido. Vamos a leer lo que dice aquí. El volumen es la cantidad de espacio tridimensional que ocupa un objeto. El volumen se mide en unidades cúbicas. Por ejemplo, el siguiente prisma rectangular tiene un volumen de 18 unidades cúbicas, porque está conformado por 18 cubos unitarios. Entonces vamos a tratar de contar los 18 cubos que están ahí. A ver. Este sería 1, ¿cierto? 1. Acá atrás tenemos otro, 2. Este sería otro, 3, 4. Estas 3 caras de aquí serían otros, 5 y 6. Quiere decir que en la primera cara tenemos 6, ¿cierto? En la otra cara de abajo voy a tener otros 6 y en la última hilera, ¿cierto? Voy a echarle otro color. Digamos que en la roja voy a tener otros 6, ¿cierto? Y digamos que en la verde, que voy a pintar acá con verde, voy a tener otros 6. Entonces, el volumen total de la figura va a ser 18, ¿cierto?
18 cubos unitarios, como dice aquí. 18 cubos unitarios. Entonces, miren que determinar el volumen de una figura no es para nada difícil. Bueno, vamos a ver. Encontrar el volumen de un prisma rectangular. Entonces, tenemos también una forma. Dice, para contar los cubos unitarios que componen un prisma rectangular de manera más rápida, miren que ponernos a contar puede ser un tanto demorado. Entonces, una manera más rápida es multiplicar las tres dimensiones diferentes del prisma, es decir, multiplicar el largo por el ancho por la altura. Y ahí en ese punto nos vamos a llevar uno de los ejercicios que aparecen acá en la guía, ¿cierto? Vamos a copiar uno de los ejercicios de la guía para que comencemos a ver cómo se trabaja. Pero miren que es muy sencillo. Bueno, voy a hacerle alguna pregunta. A ver, escriban ahí si hasta ahí hemos entendido. Este 3 de aquí lo voy a pintar. Digamos que multiplicamos por el ancho, ¿cierto? Digamos que el ancho es este de aquí, este 2. Y digamos que multiplicamos por la altura. La altura, esta altura, digamos que es esta de acá. Entonces, miren que tenemos las tres dimensiones. Ojo, este sólido que está aquí tiene únicamente tres dimensiones. Miren, porque ese 3 de altura, yo también lo podría medir aquí en este punto. Miren que es la misma altura. 3, esa altura es esta misma, ¿cierto? 3, esa altura es esta misma de acá. Altura 3. Ahora vamos a ver con negro. El ancho. Entonces, el ancho de aquí es este mismo ancho de acá, ¿cierto? Y es este mismo ancho de acá. Entonces, es la misma dimensión. A pesar de que yo lo puedo medir en diferentes partes, es la misma dimensión. Y ahora vamos a ver el ancho, que está en rojo. El ancho, entonces, yo lo puedo medir aquí. Vea que son 2 unidades con rojo. Vamos a hacerlo. Son 2 unidades aquí. ¿Cierto? Yo lo puedo medir aquí, lo puedo medir aquí, o lo puedo medir aquí. Entonces, ¿tenemos cuántas dimensiones diferentes tenemos? 3 dimensiones. 3 dimensiones. Entonces, para hallar el volumen de un prisma rectangular, lo único que hacemos es multiplicar largo, ¿cierto? Largo por ancho por altura. Entonces, ahí tenemos 3 por 2, 6, por 3, 18. Es una manera más rápida, una manera más rápida de contar el número de cubitos que aparecen ahí en la figura. ¿Listo? De manera similar como calculábamos el área. Recuerden que el área también nosotros multiplicábamos lado por lado y ya contábamos de una las unidades cuadradas que teníamos. Aquí ya no vamos a determinar áreas, sino volúmenes. Entonces, los volúmenes, siempre que escuchemos la palabra volumen, vamos a ver que eso se refiere a una figura tridimensional. En este caso estamos hablando de un prisma rectangular. Y aquí me aparece otro ejemplo que dice, me aparecen las dimensiones, miren. Tenemos entonces nuevamente el largo, digamos que lo vamos a pintar aquí con negro, el largo, digamos que es este 6, ¿cierto? Largo. Digamos que tenemos el ancho, hagámoslo con rojo, el ancho. Y digamos que tenemos la altura, ¿cierto? Que es esta de acá. Yo igualmente puedo volver y diferencio los colores. Entonces digo, esta es la altura, ¿cierto? Esta es la altura. Esta es la altura, voy a tratar de hacerla aquí un poco mejor, la altura. Aquí tengo la otra altura, miren. Aquí tengo la otra altura. ¿Listo? Y esta de acá, a pesar de que no se ve, por eso aparece punteada, porque no se ve, porque está oculta, por eso aparece la línea punteada. Entonces, esa también sería la otra altura. ¿Listo? Vamos a identificar ahora el largo con negro. Entonces, el largo sería, yo lo puedo medir aquí, la otra dimensión, ¿cierto? Lo puedo medir aquí, lo puedo medir aquí, o lo puedo medir aquí. ¿Listo? Otro punto donde yo puedo medir el largo, lo puedo medir también aquí, sino que ese largo está oculto, aparece oculto, por esa razón se hace con líneas punteadas. Ahí está el otro largo. Todos 3 largos son iguales. ¿Miden cuánto? 6 centímetros. Y ahora vamos a ver el ancho. El ancho lo vamos a hacer con rojo.
Entonces, con rojo tenemos aquí bueno, voy a cambiar el color, vamos a usar rojo, un rojo que nos ayuda a diferenciar. Ahí está una, tenemos esta otra dimensión y tenemos esta de acá. Bueno, esta quedó un poco torcida, ahí. Y digamos que esta de acá también está punteada porque es invisible, no se ve, entonces también es la otra dimensión. Vamos a hacerla un poquito más. Listo. Entonces tenemos las tres dimensiones. ¿Cómo calculamos el volumen? Multiplicando largo por ancho por alto. Entonces 6 por 5, 30, 30 por 7. Entonces mire que se nos vuelve calcular un volumen algo muy fácil. ¿Listo? Entonces el volumen es igual a 6 por 5 por 7. Recuerden que la multiplicación es conmutativa. Yo puedo hacerlo de varias maneras. 6, yo lo puedo asociar así. 6 por 5 y el resultado lo multiplico por 7. O ustedes mentalmente lo pueden hacer 6 multiplicado por 5 por 7. Mentalmente lo pueden hacer como quieran. Hay una forma que es más fácil que la otra, ¿cierto? Por lo menos 5 por 7, 35 por 6 es un poquito más complicada que 6 por 5, 30. 30 por 7, entonces 3 por 7, 21 y le agrego un 0, ¿cierto? Si yo tengo que multiplicar 30 por 7, entonces lo único que hago es multiplicar el 3 por el 7. 3 por 7, 21. Y le agrego este 0 de aquí, se lo agrego al resultado. Entonces me da. Entonces, pónganme cuidado. El área, nosotros la vimos el área el año pasado, el área se calcula multiplicando los lados. Entonces yo tengo aquí que 4 metros cuadrados multiplicado por 5 metros es igual 4 por 5. 20 metros por metros, 20 metros a la 2. Ojo. Metros por metros me va a dar metros cuadrados. ¿Y a qué se refiere el área, muchachos? Esos fueron, miren, temas puntuales y sencillos que vimos el año pasado. El área se refiere precisamente a esta, el área se refiere precisamente a esta zona, a toda esa superficie roja que está allí. El año pasado vimos dos conceptos importantes, que eran área y perímetro. El área se refiere a la parte roja que está ahí sombreada. El perímetro sí es diferente. El perímetro el año pasado nosotros repasamos que era únicamente el contorno. Cuando yo escucho la palabra perímetro, yo debo entender que el perímetro se asocia al contorno de esa figura. Entonces yo voy a pintarles aquí el perímetro y ahorita voy a decir quién me dice cuál es el perímetro de esa figura. Vayan escribiéndolo, a ver, escríbanme en el chat cuál es el perímetro de esa figura. Este es el perímetro, miren, el contorno. Entonces, en el chat voy a leerlos en el perímetro de esa figura es el contorno. ¿Y el contorno qué es? Es la suma. Entonces yo tengo, por este lado tengo 4, entonces voy sumando 4 metros más. Por este lado tengo 5 más 5 metros. Ojo, pero yo tengo que sumar todo el contorno. Pero por este lado de acá también tengo que sumarlo. Y este lado, pero mire que la figura no dice cuánto es. Pues yo sé que es la misma dimensión que este de acá, porque este 4 y este lado de acá, como es un rectángulo, debe valer lo mismo. Entonces resulta que esto por acá también son otros 4 metros y esto por acá son otros 5 metros. Entonces, resulta, muchachos, que el perímetro es la suma de todos los lados, más 4 metros, más 5 metros. Entonces, el perímetro de esa figura es 10, 18. ¿Pero 18 qué? Ojo, aquí viene la diferencia. 18. Si 18 metros cúbicos. Cúbicos, no. Ojo, miren la diferencia, muchachos. Cúbicos, cuando yo me refiero aquí a volúmenes, figuras que tienen 3 dimensiones. Esta figura tridimensional tiene ancho, tiene largo, miren aquí están, tiene largo, tiene ancho y tiene alto.
Pero resulta que esa figura que yo tengo la pantalla, esta figura roja, ¿cuántas dimensiones tiene esa figura roja, muchachos? 2. Tiene únicamente 2. Tiene una altura y tiene un ancho. Tiene ancho y altura. Son únicamente 2 dimensiones. Porque miren que este 4 de acá abajo y el 4 de acá arriba son una dimensión. Este 5 de la izquierda y el 5 de la derecha son otra dimensión, que es la altura. Por lo tanto, esta es una figura bidimensional. Ojo, esta es una figura bidimensional. ¿Qué quiere decir bidimensional? 2 dimensiones. 2 dimensiones. Mientras que la figura de acá, esas que estamos comenzando a ver acá, son figuras tridimensionales. ¿Y qué quiere decir tridimensionales? Pues que tienen 3 dimensiones. Por lo tanto, muchachos, no debemos confundirnos. Los volúmenes solamente se sacan a figuras tridimensionales. Las áreas y los perímetros se la podemos sacar nosotros a figuras bidimensionales. Entonces, ojo, el perímetro es, a ver, yo les hago este ejercicio. Camino 4 metros, luego camino 5 metros, luego camino 4 metros y luego camino 5 metros. ¿Cuántos metros camino en total? Camino en total 18, ¿cierto? Pero no son metros cuadrados. Ojo, los perímetros se dan en unidades lineales. Camino 18 metros. Pilas con eso. Por lo tanto, el perímetro son 18 metros. Nada de metros cuadrados. ¿Por qué? Pues porque el perímetro se refiere a la línea verde que está al contorno de esa figura. Ah, ahora sí yo quiero hablar de la superficie, de la zona roja. Ah, entonces la parte roja corresponde al área. Y el área sí se determina en unidades cuadradas, en este caso metros cuadrados, porque yo estoy multiplicando metros por metros, me da metros cuadrados. ¿Listo? Entonces tenemos que diferenciar esas 3 cosas: áreas, perímetros y volúmenes. Son cosas diferentes. ¿Ya? Las áreas y los perímetros se aplican a figuras bidimensionales como cuadrados. ¿Cómo se llama la figura bidimensional que tiene 3 lados? Escriban en el chat, a ver. Figura bidimensional de 3 lados. ¿Cómo se llama la figura bidimensional que tiene 3 lados? Todos ustedes la conocen. ¿Se llama cómo? Eso, triángulo. Muy bien, Juan José, triángulo. ¿Cómo se llama la figura bidimensional que tiene 5 lados? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llama la figura bidimensional que tiene 5 lados? Pentágono, excelente, muy bien, Juan José. ¿Cómo se llama la figura bidimensional que tiene 6 lados? Eso, muy bien. Hexágono, Juan José ha repasado. Hexágono, con H, pero bien, hexágono. Entonces, muchachos, tenemos que diferenciar las figuras bidimensionales de las tridimensionales. Ahorita me están diciendo que para yo calcular el volumen de una figura tridimensional, yo puedo multiplicar un área, por la longitud.